Buenas noches. Personalmente, el sábado recién pasado de esta semana, el Partido de Liberación Dominicana convocó a su comité político, ahí a Juan Dolio, donde ya ha transcurrido y han sucedido cosas interesantes políticamente hablando. El comité político del PLD y su vocero en ese momento, el secretario general de ese partido, dijo de las cosas que ellos estaban de acuerdo y que habían aprobado en ese momento, como el asunto del 40% a las mujeres, como que se está de acuerdo con el asunto de la alcaldía, se está de acuerdo en el financiamiento, el límite o la transparencia de los recursos económicos. Hay una parte que lo más importante ahora mismo, no es que las otras cosas no sean interesantes, no, son importantes. Lo que sucede es que la divergencia existente dentro del Partido de Liberación Dominicana es el padrón cerrado o abierto, dentro o fuera del partido o de los partidos, que con esto lo trae la ley que podría imponer todas estas cosas. Pero paradójicamente el partido de oposición, el PRM, está de acuerdo con el que no está dentro del PLD, que es el presidente Fernández, no está de acuerdo que sea con un padrón universal, con un padrón abierto. Y así, aparentemente, el expresidente Mejía está de acuerdo con lo que quiere el presidente de la República, Danilo Medina, que es un padrón abierto. Esto no es componenda, es que ellos consideran que es lo mejor para ellos y ellos consideran que políticamente hablando es lo mejor para el país. Obviamente, usted piensa en el país, pero usted piensa en usted primero, es así, ¿eh? En usted, o póngalo que en el país, pero sus intereses están apostados ahí, en esa forma de querer que las cosas se hagan de esa manera. Y el Partido de la Liberación Dominicana, el presidente todos sabemos que está fuera del país, el presidente de la República, ya nos imaginamos, estamos seguros que él traza sus líneas a la gente suya y viceversa con él, y el presidente Fernández también. Es decir, que esas son las dos partes interesadas en el padrón abierto o cerrado, y nosotros consideramos que esa es una de las cosas que está esperando el país, la sociedad dominicana, qué va a suceder con esta ley de partido, pero ya todas las cosas están resueltas, solamente es eso lo que falta, el padrón abierto o cerrado, la Junta Central Electoral, también con el asunto de que sean las primarias simultáneas. Esas son las dos partes más interesantes que no se ha concluido, ni creo que se va a concluir. Ojalá no tenga razón, pero creo que eso va a tener un poquitito de tiempo. El Partido Reformista Social Cristiano, todos sabemos que ayer efectuó dos asambleas, uno por un lado, otro por otro. La Junta Central Electoral no asistió, decía que ellos tienen la capacidad de resolver sus problemas, esto va a ir al Tribunal Superior Electoral y nos imaginamos que se va a reducir más el Partido Reformista Social Cristiano y esto requeneter. Eso es lo que hay, eso es lo que hay. Nosotros en la noche de hoy quisimos invitar a José Dantes, que es el responsable de la titulación de todo dominicano que quiere un título de su casa, de su terreno, y el presidente constitucional de la República, ese es uno de los temas más interesantes en su programa de gobierno, y él aún no se siente satisfecho porque las metas sí van caminando rápido, pero aún no son cumplidas con respecto a los títulos y la familia dominicana, que él se empeña mucho en esto. Imagínese usted que usted tenga una casita, un solar, que se o cuánta tarea de tierra y no tenga el título, tiene inconveniente, usted no puede ir a un banco, no puede coger préstamo con esto. Entonces el presidente, ese es el objetivo, que usted tenga su título. Y José Dantes es responsable de eso y nos puede orientar a nosotros y decirnos cómo va esto funcionando. En apenas segundos conversaremos con José Dantes.
Hoy tenemos como invitado personalmente a José Dantes. Mi querido amigo. Hola, ¿qué tal, Mayubanex? Bueno. Placer tenerte. Gracias a ti por la invitación. José, agradecido de que esté con nosotros. Estuvimos detrás de José hace 2 semanas, pero sus ocupaciones son muy intensas y extensas, es así. Pero ya lo tenemos hoy aquí personalmente. Decíamos en el programa, en la introducción, José, que el presidente de la República, cuando habla de titulación, no es un asunto improvisado, sino que él, en su programa de gobierno, esas son de las más importantes cosas que él podría lograr. Y tú has estado con el presidente andando todos los rincones. ¿Cómo va eso, José? Sí. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias, Mayubanex, por tu cordial invitación. Mira, sí, ciertamente en el año 2012 se plantea la necesidad de crear una política pública que vaya diseñada a dar una solución a este problema de la extralegalidad de la tenencia de la tierra. En nuestro país, desde que cayó la dictadura en el año 61, el Estado dominicano se ocupó de llevar a cabo un proceso de reforma agraria por un lado y por otro lado de construcción de viviendas sociales. Y de esa misma manera de crear asentamientos en tierras del Estado, sin tener en cuenta que era necesario concluir con un proceso técnico-legal que le garantizara a cada uno de todas esas gentes contar con su título de propiedad. Entonces, en 55 años es una deuda que se fue creando hasta tal punto que al día de hoy nosotros tenemos la gran mayoría de todos los apartamentos que no cuentan con un título de propiedad y por otro lado los parceleros tampoco cuentan con su título que le garantiza la seguridad jurídica de esa tenencia. Pues el presidente Medina, consciente de la importancia que esto significa para el desarrollo económico del país y de sus ciudadanos, creó la Comisión de Titulación para buscarle una solución a la extralegalidad de la tenencia de la tierra. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que vía un plan de titulación masiva se pudiera regularizar toda la tenencia de los terrenos en el Estado. Y en ese sentido, hemos estado trabajando desde el año 2013 prácticamente en poder regularizar esa situación legal de todo aquel que haya sido un beneficiario de un proyecto del Estado en ese sentido. Y yo te puedo comentar que al día de hoy, en 3 años, por ejemplo, 3 años y algo, ya nosotros hemos titulado más de 3.721 nuevos inmuebles entre las parcelas, los solares y las propias viviendas. ¿Se ve poco, José? Mira, puede ser que se vea poco, porque realmente es tan grande, es tan exhaustivo, tan profundo este problema que realmente no se resuelve en 4 años. ¿Por qué? Porque vuelvo y digo, son 55 años de retraso que hay con todo este tema. Para que tú tengas una idea, solamente los parceleros que se han asentado desde que se creó el IAD hasta la fecha son cerca de 117,000. Desde el 62 hasta el 2014 solamente habían titulado alrededor de 14,000 en 53 años, pero no como parte de una gestión del Estado, sino que cada uno de esa gente fue tratando de regularizar su situación ellos mismos y les tomó años y cuando tú lo contabilizas andan cerca de los 14,000. Con la comisión de titulación en solo 3 años nosotros hemos titulado 15,000 de los parceleros, pero como parte de esa política pública que el Estado ha puesto a la disposición para buscarle una solución a la extralegalidad de esa tenencia de la tierra. A un costo totalmente de 0 pesos, totalmente gratuito para esos parceleros. ¿Se ha hecho dificultoso? Sí, claro, porque son situaciones dificultosas. Son situaciones dificultosas desde el punto de vista técnico, desde un punto de vista totalmente legal.
Y desde un punto de vista social, porque se trata de asentamientos, por ejemplo, muchos de ellos, que fueron creados desde hace 20, 30, 40 años, donde muchos de los asentados iniciales ya no viven. Quienes viven son los sucesores de esas personas que estaban ahí, por lo que hay que hacer todo un proceso de depuración muy fino, muy acabado, para poder determinar a quién finalmente es que se le va a dar ese título de propiedad, que es lo que le garantiza que son los dueños de esos terrenos. Pero igual pasa ya con el sector de la vivienda social. Y hemos estado trabajando Esto te iba a decir de las viviendas sociales, por ejemplo, los apartamentos construidos por el Estado, ¿la mayoría tienen su título? No, todo lo contrario. La mayoría no tiene título. ¿Por qué, José? ¿Por qué no tiene título? Porque si a Mayobanés le dan un apartamento, por ejemplo, en Invivienda, por ejemplo, se supone que yo debo tener ya mi título, si lo pagué. Se supone, si tú lo pagaste, se supone. Pero ¿qué ocurre, Mayobanex? Que cuando te construyeron ese proyecto, lo construyeron hace 25 años, pero no llevaron a cabo el proceso para sacar los títulos de cada una de esas unidades funcionales. Y fue pasando el tiempo y vino la situación de que cuando alguien requería título, bueno, ¿cuáles son los requisitos para poder hacer un régimen de condominio? Hay que tener una serie de planos aprobados y tramitados por obras públicas, por las alcaldías locales, y eso nunca se hizo. Con el agravante de que muchos de todos esos proyectos que se hicieron en la década de los años 70, en la década de los años 80, se hicieron en tierras de propiedad privada. Tierras de propiedad privada que el Estado no cumplió con su rol de indemnizar a esos dueños que le fueron hubo ciertos casos que se declararon de utilidad pública, pero la gran mayoría de todos esos casos son tierras de propiedad privada que no se han declarado de utilidad pública. O sea, que esas tierras siguen siendo de los dueños los dueños de esos terrenos. Entonces, para tú regularizar eso, lo primero que debe darse... Saldarle al dueño. Saldarle. Entonces, ¿qué hemos hecho? Con cerca de 53,000 viviendas que hay en todo el país, hemos ido sacando todos esos proyectos que fueron construidos en tierras del Estado, para poder entonces iniciar el proceso de regularizarlos y darle su título de propiedad. Ahora, ¿cómo se da un título de propiedad en ese caso? En ese caso, lo primero que hay que hacer es contar con una licencia de construcción que expide el Ministerio de Obras Públicas, pero que para que me la pueda dar, yo tengo que someterle los planos del proyecto. Ahora, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre, Mayobanex? Que la mayoría de todos esos proyectos no cuentan con planos, porque fueron hechos hace 20, hace 25 años, hace 30 años, y toda esa información histórica no existe en las instituciones que forman parte o que son miembros de nuestra comisión. ¿No se podría exonerar esas cosas? No, porque es un tema de ley y de reglamentos. Ahora, ¿qué hemos logrado con el ministerio en este caso? Que para fines del plan de titulación, como ya es una realidad existente que nadie puede desconocer, lo que se ha hasta cierto punto acordado es que los requerimientos que tú me vas a pedir son los requerimientos que yo te puedo proveer sobre la base de esa realidad que existe. ¿Y cuál es esa realidad? Bueno, yo te puedo crear unos planos arquitectónicos, unos planos de una dimensión, unos planos que me describan la unidad tipo, pero hay una serie de requisitos que yo no lo puedo cumplir. ¿Por qué? Porque esos requisitos se piden a partir del 2010. Y el principio de la irretroactividad de la ley, entonces, no me implica que yo tenga que cumplir con unos requisitos que cuando yo construí esos proyectos no existían. Entonces, en ese sentido hemos acordado, efectivamente, hemos acordado que solamente se cumpla con los requisitos que al momento, ¿no?, de que fueron construidos eran necesarios someter. Y hemos estado trabajando, haciendo todo un levantamiento con la Dirección General de Bienes Nacionales para poder determinar de esas 52,000 y tantos de viviendas que hay en las 32 provincias del país, cuáles fueron construidas en tierras del Estado o de sus instituciones. O sea, que son dos elementos fundamentales. Uno,
el tema de la tenencia de la tierra, de los solares, de las parcelas, los solares a través de bienes nacionales, las parcelas a través del IAD y las viviendas sociales, por otro lado, en los proyectos que se ha ido construyendo en el Estado Dominicano. José, ¿no te ha sucedido a ti que a veces tú vas en la capital caminando en tu vehículo o en el interior y alguien tiene una propiedad y sin tú darte cuenta del Estado? Eso es Alguien, lo que por más ejemplo, bueno, Mayovane tiene un negocio ahí y cuando viene el título es del Estado. Pero eso es lo que más hay. Por ejemplo, hay muchas ocupaciones que están sobre los terrenos del CEA, que el CEA desde el año 2000 se transformó, fruto de ese proceso de capitalización que hubo al final de la década de los años 90, al ellos vender todos los ingenios que eran totalmente productivos de caña, se quedaron con todo un patrimonio de terrenos que no sabían qué iban a hacer con ellos. ¿Y qué hicieron? Entonces iniciaron un proceso de venta a todo aquel que quería comprar una porción de terreno. Y fueron haciendo todos estos trámites, pero sin cumplir con el proceso técnico legal. Y se han ido quedando trunco a lo largo de décadas. Y hoy día tú puedes tener gente que tiene en posesión, tal y como tú lo estás comentando. Yo voy y encuentro que tú mismo tienes 150 tareas, por ejemplo, en un sitio. Pero bueno, vamos a ver cuál es la situación. Tú lo compraste hace 15 años, pero no has concluido con el proceso. Pero no porque tú no has querido, sino porque la institución no ha sido lo suficientemente capaz para darle un cierre a ese proceso de compra. Proceso de compra que implica la autorización presidencial para que ese bien inmueble sea vendido a esa gente particular. Y es lo que nos hemos ido encontrando ahora con todo esto, con toda esta situación del inventario que se está llevando a cabo en el CEA para poder determinar cuáles son las operaciones que se han hecho de venta de terrenos del CEA desde el año 2000 hasta el 2016, cuando se creó a través del decreto 268-16 la comisión evaluadora de los terrenos del CEA, que la compone el ministro Bautista Rojas Gómez, el Contralor General de la República, el director de Catastro Nacional, el director del CEA y quien te habla. Entonces, hemos estado trabajando en todo ese inventario para tratar de depurar y auditar cerca de 42,000 transacciones que se han hecho en 17 años. O sea, esto lo que muestra es una voluntad política de por primera vez poner orden a todo este tema de la tenencia de tierra de las instituciones públicas. José, en la capital, por ejemplo, hay mucha dificultad con eso, en esos barrios, que gente tiene incluso su casa ahí. Así es. Y están ansiosos por conseguir su título. ¿Cuáles son los lugares más que frecuenta más esta situación? Mira, realmente yo te pudiera mencionar muchos lugares. Muchos lugares donde se crearon asentamientos humanos en tierras del Estado y otros asentamientos humanos que se crearon en tierras de propiedad privada que fueron declaradas de utilidad pública pero que no se han saldado. Vuelvo y te digo, lo que hemos hecho es priorizar cuáles son los asentamientos que se han creado en tierras públicas y con eso estamos trabajando. ¿Por qué? Porque eso no implica de entrada que el Estado tenga que erogar fondos para desinteresar, para indemnizar a los dueños de esos terrenos. Pero muy bien eso pasa en los 4 municipios de la provincia de Santo Domingo y en el mismo Distrito Nacional. La parcela 110 reformada 780, que es la principal del Distrito Nacional, que va desde el Puente Bosch hasta Engombe, que tiene prácticamente todos los sectores del Distrito Nacional y parte de la misma provincia de Santo Domingo, en Santo Domingo Este, es donde se han creado la mayoría de los asentamientos urbanos en la zona capitalina. Pero ¿qué ocurre? El Estado Dominicano transfirió mucho derecho a lo largo de décadas hasta tal punto que se hace difícil ya llevar a cabo un proceso en el ámbito de esa parcela, porque muchas veces cuando vienes tú a ver, no hay derechos suficientes para tú poder hacer un deslinde que permita, por ejemplo, que un asentamiento pueda ser finalmente dotado de títulos de propiedad. Ahora, ¿qué hemos hecho del año 2014 para acá? Que es cuando efectivamente la Comisión de Titulación inició todo su trabajo, vamos a decir, de manera formal.
porque aunque fue creada en el mes de noviembre del 2012, tú sabes que en el 2013 fue un año de austeridad fiscal, no hubo presupuesto asignado, o sea que es desde el 2014 para allá. Bueno, fuimos focalizando los proyectos tanto de la zona rural, lo que tiene que ver con las parcelas del IAD, de la reforma agraria, y los proyectos del Estado, tanto de los asentamientos humanos como de las viviendas sociales. Y yo te puedo comentar que en 3 años ya nosotros hemos titulado 31.721 inmuebles nuevos, entre parcelas, entre con solares, su título. Con su título definitivo. Oye, pero compadre. Título definitivo que aquí se usa en el argot, aquí se habla de un título definitivo, pero solo existe un título. O sea, no existe ninguna cosa que se llame título definitivo, ni título provisional. Es un título, que es el título que expide el Poder Judicial a través de sus órganos que están constituidos en la jurisdicción inmobiliaria. ¿Qué hemos logrado? Nosotros hemos titulado lo que el IAD no pudo titular en 53 años, nosotros lo hemos titulado en menos de 3 años. Te iba a hablar de eso. La burocracia, ¿ustedes cómo la llevan rápida? Porque tú sabes que eso es un proceso. Totalmente. Y la titulación aquí, tú sabes que tenía eso de la credibilidad, estaba... Claro, pero tú sabes por qué la credibilidad, por qué había una crisis de esa credibilidad, porque en los años 90 se dio un proceso, lamentablemente, de descontrol en las instituciones públicas, hubo mucha falsedad, mucha falsificación de actos traslativos de ese derecho de propiedad. Entonces, había mucha gente que compraban solares y parcelas, pero estaban sustentados en documentos falsos. Entonces, eso fue realmente minando la credibilidad de todo este proceso. Cuando nosotros llegamos, realmente lo que nos encontrábamos en los campos, en todos los sitios donde íbamos, era, yo tengo 20 años y a mí siempre me han prometido lo mismo. Yo realmente no creo que ahora ustedes vayan a hacer otra cosa. Pero con el paso del tiempo fuimos realmente creando las condiciones para que la población creyera en este proceso, y vuelvo y te digo, en 3 años nosotros hemos logrado en un tiempo récord, haber titulado 31.000 nuevos inmuebles. Que los parceleros, vuelvo y te digo, de 117.000 que hay desde el año 62 hasta la fecha, solamente por motu propio se habían titulado cerca de 14.000 en 53 años. Nosotros, junto con el IAD, que debo reconocer que ellos han sido fundamental también en esto, hemos titulado... Entonces, cuando el presidente le da un título a una persona así, ¿qué impacto le crea a esa persona? Bueno, mira, o sea, hay un impacto transversal, un impacto que no solamente toca el aspecto legal de la seguridad jurídica de la tenencia de la tierra, sino también que esa persona ya se convierte en un sujeto de crédito activo y el que futuro de la puede familia. tener acceso a un financiamiento formal, que ya no tiene que estar buscando un préstamo donde un tipo en la esquina que le cobra un 20% mensual, sino que puede ir a la banca formal. Y aquí, como tú puedes ver, están entregando títulos definitivos a los parceleros de esa reforma agraria. Ahora, un proceso que anteriormente tomaba de 2 a 3 años, ¿tú sabes en cuánto tiempo lo estamos haciendo allá? El que más tiempo nos ha tomado, nos tomó 9 meses. 9 meses en un proyecto de 3.587 títulos. Eso no era pensable. Hasta tal punto que cuando nosotros acabamos, por ejemplo, con el segundo gran proyecto, que fue de 3.541 títulos, todos los que están en este sector se preguntaban, pero esto es cierto, son títulos reales. Y entonces nosotros decíamos, son títulos reales. ¿Cómo se ha creado todo esto? Con una sincronía con el Poder Judicial y con las instituciones que intervienen en estos procesos, dirigidas por la Comisión de Titulación, porque, ojo, hay algo que hay que tener claro, y es que el presidente Medina creó esto como un órgano rector de la política pública para la titulación de todos los terrenos que hay en el Estado. José, nos vamos a ir a una pausa, y cuando retornemos, para que tú nos digas, por favor, que yo sé que tú lo sabes, lo que ha creado la inseguridad jurídica con eso de la titulación y los problemas que ha creado con la inversión extranjera específicamente. Claro que sí. Por favor. Bien.
Continuamos con José Dantes, quien tiene una gran responsabilidad siendo el ejecutivo y es responsable de llevarle a la familia dominicana ese pequeño papel que le dicen título, que es un significado para la historia, una familia que tenga su terreno, le lleven su título hasta su casa. José me decía en off que hay personas que están impedidas físicamente venir a buscar su título y él se hace cargo de llevárselo. Esa es una gran noticia cuando tú le llevas a la familia su título, José. Así es, Mayovanex. Desde hace 3 meses nosotros hemos llevado a cabo una nueva iniciativa que se llama Titulación Llega a Ti, vía la cual la comisión se desplaza todos los sábados a las comunidades más apartadas, a las comunidades más pobres, para poder ir casa por casa a entregarles los títulos a todas aquellas personas que por alguna razón de salud, económica o de cualquier otra índole no pueden venir a la ciudad de Santo Domingo para procurar sus títulos de propiedad. Y en ese sentido te puedo comentar que ya nosotros hemos visitado alrededor de 10 u 11 comunidades y hemos titulado a través de esa nueva iniciativa más de 1.100 personas, donde se le entrega a cada quien su título. Entonces ahí nosotros vamos a las casas, a los negocios, a las parcelas, y tú no te puedes imaginar la felicidad que estas familias sienten cuando, sin esperárselo, ¿no?, llega el Estado y le dice, mire, aquí está su título de propiedad, que les regulariza la tenencia. A veces no lo creen, ¿verdad, José? No lo creen. O sea, yo me he encontrado con casos de gente que lloran juntos, o sea, que lloran ahí. Dice, ay, Dios mío, yo esto lo estaba esperando desde hace tanto tiempo y yo no podía ir allá a la capital porque estoy en una silla de ruedas o porque yo no tengo dinero para en este caso llegar allá. Y hemos llevado a cabo todo ese proceso, porque realmente de lo que se trata es de implementar esa filosofía de gobierno, ¿no?, que el mismo presidente ha indicado, de uno poder estar con la gente y poder trabajar para esa gente, porque eso es lo que somos. Nosotros simplemente somos funcionarios que estamos al servicio del pueblo dominicano, y en ese sentido esto tiene un alto componente social. Un componente social porque tan pronto como tú titulas a alguien, tú le impactas en el sentido financiero, vuelvo y te digo, porque tiene acceso al crédito y al financiamiento formal, pero también por otro lado le estás brindando la tranquilidad a toda esa familia de que ya eso es suyo y de que nadie se lo puede quitar. Y el día en que ese padre, en que esa madre falte, que no esté presente porque haya fallecido, pues ya toda esa sucesión, todos esos hijos que quedan, están tranquilos porque saben que eso es de ellos y que nadie puede rebatirle ese derecho de propiedad. Pero por otro lado también, las situaciones de conflicto que se crean, por ejemplo, por algún tipo de desavenencias que haya sobre los linderos, sobre no, mi casa comienza aquí, usted me tomó 1 metro, ya eso desaparece cuando usted tiene un título, porque el título dice claramente cuál es la extensión superficial de su propiedad y la de su colindante, y se disminuyen las tensiones sociales que se crean en estas comunidades. Entonces, no puedo dejar de aprovecharte para hablarte de algo tan fundamental en la política que está en boca de todos los dominicanos, la ley de partido, y específicamente el PLD, que es el todopoderoso ahora mismo, pero es una ley orgánica, que no Así basta es. la mayoría en el Congreso. No. ¿Cómo tú consideras que tu partido puede salir de esta entramada entre el presidente Fernández y el presidente Medina, que están de acuerdo, uno con cerrado, otro con abierto? ¿Cómo tú me desarrollas esa parte? Mira, yo creo que más que una situación entre los dos presidentes, realmente se trata de una situación del sistema de partidos políticos. Porque si tú te das cuenta, las posiciones que han ido fijando los otros partidos, también hay posiciones divergentes. El expresidente Hipólito Mejía dice que él está conteste con que sean unas primarias simultáneas y con el padrón de la Junta Central Electoral. Pero Luis Abinader dice, por otro lado, que él quiere que sean primarias cerradas y con un padrón de cada partido. O sea que eso no es algo propio e individual del PLD. De nuestro partido. Es un tema de debate del sistema de partidos políticos. Ahora, en lo que tiene que ver con nuestro partido, y dada la necesidad de poder contar con una ley de partidos políticos, realmente yo entiendo que en mi partido
debe llegar a un consenso que no empantane el proceso de esta ley. Por eso yo soy partidario de que, independientemente de la modalidad que finalmente se asuma, creo que en este momento lo que hay es que sacar la ley y que la ley determine que los partidos decidirán cuál es el mecanismo que van a utilizar para ellos poder llevar a cabo sus primarias. Ahora, si tú me preguntas a mí en términos muy particulares, ¿cuál es tu preferencia? Yo realmente creo que la participación democrática debe ir ampliándose. Y si bien es cierto que los partidos políticos tienen sus miembros, que son los que deciden las candidaturas internas, no es menos cierto que en aras de fortalecer, ¿no?, esa democracia que realmente debe existir al interior de los partidos, porque los partidos, ¿a quién es que los partidos realmente se deben? Es a la sociedad, en su conjunto. Yo no veo mal realmente con que haya un nivel de participación. ¿Tú crees que debe ser universal, padrón abierto? Con un padrón abierto, bajo la supervisión de la Junta Central Electoral. Pero en caso de que eso no fuese posible por las otras situaciones que eso pudiese crear, pues no hay ningún problema. Podemos hacerlo con el padrón interno, pero bajo la supervisión de la Junta Central. Pero ¿qué tipo de supervisión, Mayobanex? Que las mesas estén dirigidas por funcionarios de la Junta Central Electoral, no por nuestros compañeros. ¿Por qué? Porque si son nuestros compañeros, entonces se crean situaciones en ese sentido. ¿Tú no estás muy seguro que estás confiado de que dentro de tus compañeros pueda salir lo mejor? Es que, a ver, hay algo. El Partido de la Liberación Dominicana representa a uno de los partidos del sistema. Nosotros no nos podemos creer que tenemos la solución ni que somos los únicos que vamos a decidir en todo este proceso, y mucho más cuando tú muy bien lo dices, es una ley orgánica que requiere del voto de otros partidos que están representados en el Congreso Nacional. Entonces, ¿qué tú haces con una ley orgánica si otro partido que tiene, yo no sé, X cantidad de votos, 47 votos, yo no sé si son 47, 57 votos, que tú necesitas para poder pasar esa ley y no están contestes con lo que tú estás planteando? Entonces, hay que llegar a ciertos consensos, y yo creo que el consenso más expedito que se puede crear en este preciso momento es que se deje a la libertad de los partidos, que de ellos decidir qué es lo que quieren hacer, y con un tiempo, con unos cronogramas que le permitan a la Junta Central llevar a cabo toda una supervisión en ese sentido. José, agradecido, hermano. No, muchísimas gracias a ti, Mayobanex. Muchas gracias a José Dantes. Buenas noches.